¿Me escuchan? ¿Cómo nos proyectamos? Bien, excelente. Ya cuando ya estamos acercándonos a la mediodía. Pero esa la expliqué yo, no falló, ¿verdad? La ponencia se adelantó, no sé si lo comentaron, debido de que hay un técnico del punto de vista de la conexión. Pero bueno, a la hora de investigación hablamos de todas estas cosas. Yo tomé algunas notas aquí de la ponencia de la doctora Nava, de tal manera de retomar algunos elementos allí o tenerlo como referentes y comenzarlo concerniente a lo que es el marco metodológico. Aunque desde el punto de vista de la investigación, la metodología actúa como un eje transversal en toda la investigación, en todo. Lo que pasa es que hay un apartado exclusivo para empezar los paradigmas, las técnicas de investigación, instrumentos, métodos, epistemología, bueno, una serie de referentes teóricos que se emplean allí. Pero la metodología está en todos lados, desde que comenzamos a plantearnos el problema, porque cuando planteamos un problema, y lo decía la doctora, debemos sustentar o darle asidero a ese problema, a esa formulación del problema. A veces también hay que comprender que hablar del planteamiento del problema y hablar de formulación del problema es hablar de dos cosas distintas. Claro, coligan, por supuesto. Hay una frontera, sí la hay. El planteamiento es, digamos, lo general, pero la formulación es lo concreto del problema. ¿Qué es lo que quiere usted investigar? Y eso también lo llaman el enunciado holopráctico. Es lo que conectamos con el objetivo general. Y luego de ese enunciado holopráctico, cuando ya sabemos qué es lo que vamos a investigar, dónde lo vamos a investigar, la delimitación contextual, temporal, el núcleo temático. Entonces, cuando nos planteamos las primeras interrogantes de investigación. Y esas interrogantes, por supuesto, van conectadas con los objetivos específicos. Todo es sistemático, organizado, sincronizado. Y después vemos cómo se conecta ese planteamiento del problema, estoy hablando de un contexto muy general, con el marco teórico. Y entonces también en el marco teórico ocurre algo igual como el marco metodológico. Es decir, teoría está desde el primer momento cuando usted presenta sus evidencias teóricas, cuando estamos planteando el problema. Porque en el planteamiento del problema usted tiene por lo menos tres evidencias. Que es la evidencia teórica, que nos apoyamos en autores, se ha hecho esto, se ha hecho aquello, se ha hecho lo otro. Están las evidencias empíricas, que tienen que ver con la experiencia o la interacción que tiene el investigador con ese fenómeno o con el objeto que piensa problematizar. Y están las evidencias factuales, fácticas, aquellas por supuesto que ya hay hechos, hay algo bien concreto, incluso no necesita demostración, pero sí argumentación. Entonces, claro, todo eso nos permite dar un planteamiento de problema sólido, o sea, no está en el aire, no se nos ocurre, digamos, del azar, ni de una investigación como llama alguien por allí, como del conocimiento vulgar. Es decir, así, vamos así investigamos. No, todo tiene que tener un sustento. Bueno, agradecido primeramente con Dios por estar acá, a todos, ¿no? Por permitirnos los bendigo en esta mañana. Y hay algo en lo que a mí siempre, en verdad, que toda la vida me ha conectado, a pesar de ser profesor, porque a veces como profesor de una universidad, y lo menos que está es conectado. Está en otra cosa menos conectado a la institución. Es la fortaleza que tienen, digamos, nuestro talento humano con respecto a lo que es la investigación, lo que es la metodología. Y gloria a Dios que me ha permitido estar en diferentes escenarios, Universidad Central de Venezuela, de clase allá también, la Universidad Simón Rodríguez. Y entonces cuando uno comienza, no a comparar, porque no se trata de comparación, sino más bien de valoración. Y cuando uno está como jurado en otras universidades y dicen que viene del UPE,
Mire, la gente se asusta y se ubica en la metodología. Incluso otra experiencia de la formación, digamos, en investigación, en metodología de la investigación, no es tan grata como lo tiene el UPEL. Observo que desde el pregrado, ¿no?, se fomenta la investigación, ya en nuestro currículo es un eje transversal. Y eso no se ve en todas las universidades, no se ve en todas las universidades. Entonces, wow, eso nos hace, digamos, nos hace sentirnos orgullosos de pertenecer a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En mi presentación, mi disertación, voy a combinar un poco lo empírico, la experiencia, con lo teórico, es decir, teórico y práctico, para no ser tan estructurada, ¿no?, la ponencia, que a mí me gusta desplazar, como todo docente, me gusta hablar, entenderlo, explicar, darnos a entender. Sin embargo, cuando estamos en estos escenarios, estamos limitados, mira, no se puede mover de allí porque los que están conectados de manera virtual, entonces pierden ahí un poco información. Entonces, una de las características de todo investigador, y yo sé que todos la tienen, yo diría que es algo innato en el ser humano, es observar, la observación. Entonces, uno para investigar, probablemente debemos tener un contexto, y no solamente para investigar, para todo lo que hacemos, o en los escenarios donde nos movemos. Y entonces los lineamientos que tenía para los efectos de mi disertación el día de hoy, es el enfoque hacia el pregrado. Y entonces, bueno, me pasé allí por los pasillos, estuve allí en el refrigerio observando. Y entonces, bueno, tenemos estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, de maestría, de otras universidades, y tenemos estudiantes de doctorado. ¡Wow! Un grupo bastante heterogéneo, que a veces desde el punto de vista estadístico no resulta tan fácil, porque ¿qué suele ocurrir cuando uno hace investigación bajo el enfoque cuantitativo? Pues buscar, digamos, opiniones homogéneas, o sea, que por lo menos tengan un sentir temático. Y a veces cuando tenemos diferentes niveles, debemos también contextualizar, porque pudiéramos utilizar términos que no estén llegando. A lo mejor uno lo entendemos, otros no. Para algunos será algo nuevo, para otros será como repetitivo, para otros será que fastidio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estaba empleando hoy en la mañana una de las técnicas en el marco del enfoque cualitativo, que es la observación flotante. La observación flotante es esa técnica que cuando vamos al campo donde, digamos, interactúa el fenómeno, donde nos encontramos con él, y bueno, estamos yendo para todos lados para ver hacia dónde podemos enfocar la investigación. Más que todo en los métodos, digamos, etnográficos, que tratamos de enfocarnos a una investigación que tiene una connotación cultural, y entonces muchos elementos, muchos componentes referentes contextuales, que si no nos centramos, como decía la doctora Miguel, nos perdemos en el camino. Y hay otra cuestión que también puede ocurrir, un mal hábito del investigador, preguntarle a todo el mundo de metodología. Y si hacemos eso, es lo más probable que nunca terminemos la investigación, porque cada quien nos da un enfoque distinto, una visión del problema muy distinto. Y como yo a veces en mi disertación o en mi clase, yo siempre, para que vean cómo se puede ver un problema, cualquier objeto que uno pudiera disponer del ambiente de aprendizaje, eso le llaman educación situada, utilizarlo. Y eso uno, bueno, lo está utilizando estos últimos años, pero eso viene de datos, bueno, de ahí de la época hasta de Jesucristo, lo que es la educación situada, porque cuando leemos la Biblia, todos los ejemplos que Cristo colocaba para dar su mensaje eran bajo un contexto. Pero un contexto que en el ámbito, digamos, de las ovejas, de la producción de las ovejas, de la agricultura. Y entonces, bueno, la educación, eso es educación situada. Y incluso en las aulas de clase a veces lo empleamos y no conocemos la teoría. Utilizamos los recursos para el proceso de aprendizaje. Si vamos a hablar del rectángulo, que mejor
tanta teoría y no como decir algo práctico. Entonces, bueno, me decía de que una de esas características de investigación es la observación. Entonces uno emplea la observación flotante, más que todo en el enfoque cualitativo, de tal manera de, bueno, todo es importante, pero llegará un momento que debo articular ese esfuerzo, debo articular esas ideas, debo madurar esas ideas. Entonces se da una etapa, digamos, preconceptiva del problema. Pero eso que hablar de diseño e investigación, ahí en el enfoque cualitativo no está, o tipo de investigación, no es tan, digamos, no es tan claro que hablarlo desde el ámbito del enfoque cuantitativo. Esos son aspectos importantes que todo investigador debe tener. Y lo otro es la pregunta. Dos características que, de hecho, del ser humano, como se debe gregario, es una característica que tiene que preguntar. Incluso cuando a uno le llama la atención una persona, ¿por qué no? ¿Qué hace? Preguntar. Es lo primero que uno se le ocurre: ¿cómo te llamas? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Entonces vemos de que estamos utilizando incluso un método filosófico, que es la magética de Sócrates, si recordamos un poquito a Sócrates. Y el investigador comienza también por eso a hacernos preguntas. Y una de las preguntas que yo iba a hacer acá cuando era estudiante de pregrado, cuántos son de posgrado, etcétera, etcétera. Sin embargo, no lo voy a hacer porque la técnica de la observación me dio muchos beneficios. Entonces, se trata que toda la indagación está presente en la observación y está presente la pregunta. Entonces, comenzamos con preguntas para dar respuesta a algo, y muchas veces en la investigación terminamos con más preguntas. No se cierra. Como que la cosa nos inspiramos y se abren nuevas puertas. Se abren nuevas puertas. En investigación no todo es científico. Escuchaba a la doctora Mierne y plenamente de acuerdo. Y un gran especulador de la ciencia fue Darwin, y hasta en los libros salía por todos lados. Y que uno provenía del animal, de la serpiente, los otros decían que era del agua, etcétera, etcétera. Utilizó el método científico, pero hubo mucha especulación en todo el proceso, y eso tiene que ver con técnicas, porque tiene que ver con muchas cosas. Entonces, cuando aparece la teoría del ADN, ¿qué pasó con Darwin? Así lo dice en el mundo coloquial. Entonces vemos de que lo que hubo fue especulación, igual que con la teoría del Big Bang. Una explosión, pero ¿qué originó la explosión? No hay respuesta todavía. Entonces, bueno, tenemos que cuidarnos como investigadores, y los pasos que deben darse deben ser pasos bien consolidados. Si son investigadores jóvenes, es decir, que estamos comenzando, se requiere un acompañamiento. Porque lo que nos puede aparecer de una manera resulta de que cuando vivimos un especialista y dice: mira, eso no es así. Pero cuando hablamos de modelo en el ámbito cuantitativo, es muy diferente hablar de modelo en el ámbito cualitativo. Uno es reduccionista, simulaciones, variables muy concretas, y el otro es holístico, que más bien debe ser amplio. Bueno, hay muchas cosas que hablar. Por eso que le comentaba que hablar de metodología hablamos de paradigma, porque la primera entrada al marco metodológico es precisamente el paradigma, es decir, dónde nos vamos a ubicar desde el punto de vista, vamos a decir, no sé si decirlo, epistemológico, o sea, las bases epistémicas para saber nosotros digamos, dónde nos estamos sustentando. De todas formas, no quiero restarle crédito e incluso contenido a la doctora Mariela porque ella va a hablar sobre esa cosa. Entonces voy a centrarme en lo que tenemos planeado programado para el día de hoy. ¿Dónde vamos? Entonces, lo primero que cuando uno comienza a investigar, que conoce incluso o que conoce pocos conceptos, o quizás comienza a conocer algunos conceptos, son las referencias documentales. Y entonces, bueno, que tengo referencia para comenzar.
Miren, me están poniendo bonito, son el manual UPEL, hacemos referencia al manual UPEL porque son, digamos, lo que pudiéramos revisar los estudiantes del UPEL. Y entonces, bueno, en el nuevo manual 2025 encontramos que cuando se habla de tipo de investigación lo hace desde el punto de vista del diseño. Y de entrada quisiera aclarar lo siguiente: tipo y diseño no son cosas distintas, no. Cuando uno habla de tipo de investigación se refiere al diseño y al nivel de conocimiento que se aspira a alcanzar. Entonces, cuando vemos tipo y diseño creemos que son dos cosas distintas. No. Cuando hablamos de tipo de investigación, usted puede estar tipificando su investigación desde el punto de vista del diseño, de la planeación, de la estrategia, en cuanto a la manera de recolectar o el origen de los datos e información, como lo plantea Lupe. En cuanto habla del diseño y el origen de los datos de la información, estoy hablando del manual 2025. El discurso es sobre el diseño, pero sabemos que el diseño es un tipo de investigación. Pero puede identificarlo, como se lo había señalado con anterioridad, como desde el punto de vista del nivel de la profundidad del tipo de investigación, del alcance, y puede plantearlo desde el punto de vista de los datos de información recogidos directamente del contexto. Entonces, luego nos dicen que, bueno, ya lo que era la modalidad de proyectos factibles, la modalidad de proyectos especiales, dejan de ser ya modalidad en este manual. Lo que de alguna forma tuvieron una experiencia de revisar los otros manuales, recuerdan que se habla de modalidades. Ya en este manual ya hablamos de diseño. Entonces, tenemos, desde el punto de vista de la UPE, del manual UPE, que la investigación la tipifica desde el punto de vista del diseño como investigación de campo, investigación documental y los proyectos que he aludido hace un momento. Y plantea que dentro de ese diseño existe un conjunto de propósitos, objetivos. Se plantea que no lo plantea como tipo de investigación, lo que es la exploratoria, lo descriptivo, no, sino plantea como objetivos y propósitos. Entonces, nos muestra lo que es las investigaciones exploratorias, donde prácticamente no se conoce nada o se conoce muy poco del objeto que nos estamos planteando. Y déjeme decirle, ¿cómo cuesta conseguir un tutor para investigaciones exploratorias? Porque ¿qué es lo primero que le dice el tutor? Mira, ¿cuál es tu tema? Bueno, yo quiero hablar sobre esto. ¿Qué más quieres saber sobre eso? Bueno, no lo sé. ¿Qué limitación tiene? Bueno, no la sé. Claro, no puedes saberlo porque eso es muy poco lo que se ha escrito sobre ese tipo de investigación. Entonces, lo más probable es que lo puedan decir los tutores. Entonces, todas esas cosas, porque hay muy poca información sobre ese tipo de investigación, o ese propósito de investigación. El descriptivo, bueno, ya se limita así a caracterizar, digamos, desde el punto de vista cuando corre con información, a caracterizar ese fenómeno, a describirlos, valga, digamos, el término, a enunciarlo, otro interpretativo, o sea que también nosotros podemos, el OPEL considera como propósito en el ámbito del diseño de campo lo que son las investigaciones reflexivas críticas que tienen que ver con investigación-acción. Quizá lo conocen más como investigación-acción, investigación interactiva, que como reflexivo crítico. Tan es indicativa que ya tiene, digamos, un alcance muy superior, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Porque también es un error frecuente que observamos en los documentos, que todo explicativo, no, eso es causa-efecto, eso no es verdad. A veces lo que estamos buscando es la asociación para explicar algo. Y también suele manejarse en lo explicativo lo que son las correlaciones. Ahora resulta que la correlación tampoco es explicativo, eso obedece a una investigación descriptiva y tiene un carácter correlacional. O sea que hay muchos autores con conceptos, digamos, un poco vagos sobre lo que es el tipo de investigación. Incluso el mismo Hernández Batista
que una publicación, bueno, toda parte del mundo tiene esa connotación, tiene esa proyección, y sin embargo hay un concepto allí que no está muy claro. Lo mismo se consigue en áreas, pero yo solo voy a hablar un poquito de esas cosas. Y otros autores que uno también ha leído. Entonces se encuentra uno con todo ese panorama un poco que, bueno, no sé cómo comenzar. Comenzó con una cuestión, ahora está peor que lo que estaba antes. Entonces por eso que yo siempre digo de que cuando somos investigadores nobles, sí necesitamos acompañamiento. Y en UPL de verdad que es de admirar, porque aquí los profesores de verdad son entregados, no como en otra universidad que a veces lo dejan a la deriva y las cosas se complican. Porque muchas veces decía Mirne, dio el ejemplo de que si nosotros queremos manejar, comprarse el carro, es la manera de aprender a manejar, pero el hecho de tenerlo no significa que sabemos manejar. Entonces buscamos un tutor que nos enseñe a manejar, pero si usted es un tutor que no sabe manejar tampoco, entonces imagínese dónde va a llegar. Entonces todas esas cosas hay que tener presente. En lo que respecta a otro tipo de diseño, voy a tratar de no pegarme tanto en los puntos, porque a mí me gusta entenderme, pero aquí el tiempo, hay una delimitación temporal, dirían los investigadores, es una delimitación temporal. Es decir, el tiempo nos exige. Y a veces cometemos el error de decir, uy, el tiempo pasa. No, el tiempo no pasa, que pase uno. El tiempo siempre está ahí. Por eso veía ese científico que dice, no, el tiempo es una variable constante. Él está siempre ahí. El que pasa por aquí somos nosotros. Bueno, hay desde el punto de vista del propósito, desde el punto de vista de la investigación documental, todo aquello que tenga que ver con bibliografía, o sea, todo lo que pudiéramos, o sea, cualquier investigación que nos induce indagar a través de libros, a través de películas, de revistas, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con documento impreso, incluso hasta electrónico, tiene que ver con la investigación documental. Aunque hay otros autores que limitan ese concepto, pero yo le la aclaratoria. Y entonces, bueno, se pueden hacer desarrollos teóricos, revisiones críticas, educación comparada, entre otros tipos de, incluso coloquio histórico, geográfico, bueno, etcétera, etcétera. Y los proyectos factibles, el proyecto factible es un proyecto concreto, un modelo operativo, que entra en el marco de lo que dice, se llama ya Gustavo 2025. Investigaciones proyectivas, un tipo de investigación que se llama investigación proyectiva. Y la investigación proyectiva tiene que ver con modelos, propuestas, planes, etcétera, etcétera. Pero el proyecto factible es algo concreto de ese tipo de investigación. Se dan cuenta que la OPE ni siquiera lo nombra. Pero es bueno aclarar esta situación, porque de repente estamos leyendo un autor y nos encontramos con investigaciones proyectivas. La autora Valeria ha leído un poco de eso también. Entonces vemos de que, wow, y entonces cómo queda el proyecto factible allí, aunque ese apartado también lo tiene otra profesora allí. Entra en el marco de ese tipo de investigación, es decir, que hay otro tipo de proyectos que se ven en lo que son las investigaciones proyectivas, planes, etcétera, etcétera. Y el proyecto factible especial es algo concreto, un producto, algo tangible, algo tangible. Arias, ¿qué nos dice Arias? Arias habla de nivel, él habla de que la investigación, el tipo de investigación puede clasificarse por nivel de profundidad y por diseño. En cuanto a nivel, se cuenta que lo que no habla de diseño en sí, sino de propósito, de objetivo, etcétera, etcétera, o de carácter de investigación de campo, o carácter de tal cosa, indicativo, descriptivo, etcétera, etcétera. Pero entonces que otros autores lo plantean como distinto. Y entonces Arias nos presenta una tipología, tipo de investigación entre ese referente, que es el exploratorio, el descriptivo y el explicativo. Allí pudiera usted observar que eso es un tipo de investigación, por eso es que allí no aparece el documental, por decirle algo. Porque cualquiera diría, bueno, entonces ¿dónde está el documental allí? Claro, no
matar porque es un diseño. Es un diseño. Entonces, como exploratorio, bueno, allí el evento que ya hemos referenciado se caracteriza porque el evento es poco conocido, incluso hasta desconocido. Imagínense usted cuando apareció el SIDA. Nadie sabía nada de eso. Y las primeras investigaciones que se dieron, que prácticamente fallaron, fueron, digamos, especulando y buscando de aquí, de allá, pero no conocían realmente el problema. Era como decir algo desconocido. Incluso en ese tipo de, digamos, de investigación, a veces una investigación dura hasta 20, 25 años para demostrar su eficacia. Por eso hay que hablar de lo que fue el tratamiento del SIDA, hablar de vacunas, eso es especulación, obviamente no es una vacuna. Eso fue un experimento, pero lograr ese experimento, que el objeto del experimento éramos nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y ahorita conocemos más cosas sobre lo que es ese virus o lo que es ese virus. En lo descriptivo, bueno, ya hemos conversado sobre ello. En lo descriptivo darse cuenta de que el caso de Alia podemos analizar una variable en particular, pero también pudiéramos analizar relaciones entre las variables. Por eso es que cuando yo le hablaba de lo correlacional, se cuenta que el correlacional entra en un tipo de investigación descriptiva. Pero cuando usted revisa a otros autores, entonces la colocan aparte. Investigación correlacional, grave error, porque eso no tiene, digamos, cuando uno revisa lo que son los estudios correlacionales, eso no tiene la profundidad para uno decir, wow, vamos a llegar al alcance del conocimiento óptimo. Simplemente son relaciones. Y se concreta en un análisis estadístico. Pero si nosotros quisiéramos publicar lo que son los estudios correlacionales de manera seria, correcta, es en los estudios descriptivos. Por eso es que ese inventario no lo tiene allí bien acertado. Y la explicativa, que ahí también hay algo que aclarar. No todas las investigaciones explicativas se contrastan hipótesis. Ese es otro tipo de investigación. Cuando contratamos hipótesis, planteamos hipótesis, tratamos de digamos, explicar la intención del investigador a través de hipótesis. Esas son investigaciones confirmatorias, pero no son explicativas. Entonces, claro, cuando hablan de explicativa, todo el mundo se va a hipótesis, y eso no es verdad. Eso no es verdad, se pueden plantear objetivos. No necesariamente tengamos que plantear en toda investigación cuantitativa hipótesis, no. Eso no es verdad. Eso no es verdad. A veces en las pruebas sí, en las pruebas estadísticas, pero depende del nivel de prueba estadística que tenemos realizando. Tenemos que apurar. Seguimos con algo, bueno, aquí habla de ese es lo que plantea Alia. Usted dice establecimiento de relaciones causa-efecto. En ese sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas. Este es un concepto limitado de la investigación explicativa, el que presenta ya 2012, porque ya se está metiendo con la investigación confirmatoria. Entonces, claro, también debemos entender que el libro de Alia es un libro básico, un libro de metodología básica. Entonces también debemos contextualizarlo con respecto a la lectura que estamos realizando. Incluso cuando ustedes se plantean el problema, cuando están en esa etapa de evidencia teórica, lo que tenemos son, digamos, lecturas superficiales. Pero usted tiene lectura especializada y profunda cuando ya tiene problemas que le da referencia de macro teórica, le da esa amplitud y esa cordialidad de su presentación teórica. Entonces, un concepto limitado de Alia en cuanto a lo que son digamos, la investigación explicativa. Seguimos con los documentales, pero sí se maneja los términos de Luque. Y en cuanto a la investigación de campo, la única observación que yo hago allí es que no toda investigación documental tiene que ver con datos secundarios. Si uno se coloca a revisar, por ejemplo, lo que son el enfoque, los métodos de historia de vida, los relatos de vida, cuando se tiene información, digamos, manuscrita de la persona a quien se está buscando información, es una fuente primaria. Es una fuente primaria. Pero cuando Alia
hace el concepto de investigación documental, él lo hace como una referencia secundaria, porque considera que la primaria está en el campo. Es decir, tenemos fuentes, claro, si uno lo ubica desde el punto de vista del diseño, y lo estamos ubicando en el diseño de campo, él tiene razón. La documental es secundaria, y la fuente viva, esas son las primeras, ahí es donde está la información primaria. Pero vamos a invertir eso un poco, que no sea de campo, sea netamente documental. Y la información la tenemos de primera mano, de su fuente originaria, pues. De usted mismo, pues, aquí está lo que él escribió. Eso es secundario. Entonces, claro, por eso que les decía que uno tiene que cuidarse y contextualizarse. Entonces, el investigador en todo lo que haga debe contextualizarse, en todo lo que haga. Por eso es sumamente importante cuando ustedes, o cuando redactamos artículos científicos, fundamentarnos. Porque si no nos fundamentamos, cualquiera nos puede refutar algún planteamiento que nosotros hagamos, no lo puede refutar. Pero usted dice que va, salió fulano. Se están tomando un autor. O sea que los autores no aparecen más bien para ayudarnos a fortalecernos y darle asidero, fundamento teórico a la investigación. Y nos salva ese paquete. Mire, ¿qué dijo? Eso dijo fulano. Sí, disculpe. Y uno se va a la referencia, porque a veces uno quizás es muy ligero con las referencias, y las referencias son tan importantes como la cita que tenemos en la narrativa. Porque puede ser de que a lo mejor esa información, esa temática o ese núcleo temático, hay un referente nuclear allí que es de interés para el que está leyendo. Yo me voy a la referencia, ¿quién fue este que colocaron allí? Porque me interesa eso que él está hablando allí. Y a mí me pareció, en una ocasión ocurrió algo así, que necesitaba un autor de la teoría del desarrollo humano y cosas que no me cuadran. Entonces cuando me voy a la fuente original, entonces me di cuenta de que muchos, investigadores, llamado así, o que han presentado artículos científicos también tienden a especular. Y entonces muchas veces esa realidad o lo que se cree sobre un tema en particular es el producto de especulaciones que hay. Igual que la inteligencia artificial, a veces no, eso es lo máximo. Y entonces cuando usted empieza a indagar, entonces resulta que muchos errores hay inteligencia artificial. En estos días que estaba preguntando acá aquí me colocó algo. Y yo le refuté y dije, no, pero eso no es así. ¿Sabes qué me respondió? Me ha sorprendido. Me contestó la inteligencia artificial. Me ha sorprendido. Claro, no lo tenía allí y entonces eso se lo ocurrió. Eso es todo carajo, entonces yo lo copio, eso está bien. Y resulta que no es así. Pues, es verdad, no. Aquí tenemos en el marco del diseño áreas plantea el ámbito experimental. Y ya decir, esto tiene que ver con enfoque cuantitativo, ¿no? Cuando son pre-experimentales, que trabajamos solamente con un solo grupo, suponemos que también investigamos sobre un solo grupo, y todo lo hacemos sobre ese grupo. Entonces, el control es muy mínimo. Fíjense que quisiéramos hacer una investigación en este momento, y yo creo que el grupo que tengo de referencia sean solamente ustedes. No tengo cómo compararlo con otros, eso es investigación pre-experimental. Pero cuando de repente tengo otro grupo con que comparar, generalmente lo llamamos grupo control. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a comparar esta audiencia con la audiencia que está quedando. Y aplico un tratamiento aquí y después evalúo los resultados. De eso se trata la cuasi experimental y son grupos intactos. Intacto significa son ustedes, ahí. En cambio, cuando hablamos de experimentos puros, entonces es aleatorio la escogencia. ¿Sí? Es aleatorio. Empezamos a ver eso. Y generalmente son estudios test de test. O sea, ¿qué ocurrió? Aplico tratamiento y después evalúo qué resultado obtuvo. De ahí resalto el amarillo, porque no estoy de acuerdo en lo correlacional, porque simplemente es un análisis estadístico. Cualquiera que nos hable de un análisis correlacional que pensamos, bueno, vamos a ver la asociación entre una variable y otra. La relación entre una variable y otra. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué profundidad tiene eso desde el punto de vista del conocimiento? Entonces por eso es que muchos dicen, bueno,
Y vean algo en Palela y Martin. Este es Palela y Martin. Yo, permítame, digamos, explicar por qué estos autores, porque eso es lo que más se acostumbra a encontrar en las investigaciones, a nivel de investigación educativa. Suelen mencionar Palela, Ania, Fernández, Méndez. ¿Quién? Díganme. Miguel, por supuesto, Martín y Miguel. De ese momento en el diseño, Palela y Martín, él habla aquí solamente bibliográfico, pero cuando ustedes revisan lo que es la investigación documental, baja más allá de lo bibliográfico, va más allá. Por ejemplo, la investigación a lo que tiene que ver con los archivos, ¿no? Archivísticos, se llama así. La que tiene que ver con las grabaciones, con el sonido, autográficas. O sea, hay muchos tipos de investigación o tópicos de investigación en el área bibliográfica. Cuando nosotros hablamos de bibliográfica, nos sometemos exclusivamente al texto, al libro. Por una investigación hemerográfica, por ejemplo, que ya comenzamos a revisar lo que son las revistas periódicas, ese tipo, digamos, diarios que suelen presentarse frecuentemente. Ese es otro tipo de investigación que es muy diferente a la bibliográfica. Pero Palela que habla de ella. Entonces es un concepto limitado que tiene allí Palela, que es su autor. Y el concepto, por supuesto, de correlacional. Ahí se presentan tipos de investigación de campo, ahí colocan varios niveles. Hemos hablado de los autores de crítico indicativo, evaluativo, investigación evaluativa, que también tiene ciertas características proyectivas. Hablaba de eso hace un momento. Longitudinal ya tiene que ver, digamos, con la recogida de información en diferentes momentos del tiempo, en varios momentos. O sea que el investigador va al campo, no una sola vez, sino reiteradamente va al campo. Por ejemplo, esa investigación de TNT es una característica de este tipo de investigación. Lo que pasa es que también los coeficientes que hay que aplicar para los efectos, digamos, de investigación con enfoque cuantitativo, ya no, algunos siguen utilizando lo que es el coeficiente de compra, si son más de 2 opciones, 3 opciones. Pero pudiera haber 2 opciones, entonces uno no puede aplicar ese señor, ni puede aplicar lo correspondiente a las 5 opciones como suele aplicarse. Entonces suele aplicarse coeficientes de estabilidad, digamos cómo se comporta esos coeficientes en el tiempo. Yo no quiero decir que alfa de compra no dé resultado. Claro, entonces en un momento determinado saque el alfa de compra, otro momento determinado saque el coeficiente determinado y compara para ver si eso se mantiene o no se mantiene. Y esos son, digamos, son señales que nos dan la investigación para ver cómo nosotros ajustamos más y afinamos un poco los instrumentos. La transversalidad, bueno, ya eso tiene que ver con recoger la información en un momento dado, también lo llaman transeccional. Y allí se aplica el coeficiente de alfa de compra porque fue diseñado para ese tipo o ese nivel de investigación. Fue diseñado para ese nivel, pero no para el otro. Repito, no que no se puede usar, sí se puede usar, pero lo correcto son utilizar otro tipo de coeficiente. Yo siempre digo que siempre las estadísticas son muy técnicos. Y toda la credibilidad o rigor prácticamente científico, no quiero decir que es el único rigor científico que hay que tener, se basa en el instrumento. Por eso esa molestia de validarlo, de darle confiabilidad, que si es de constructo, que si es el juicio de experto, etcétera, etcétera. Y después que por lo menos dicen, mira, si más o menos también ese instrumento, ahí cuando podemos calcular lo que es la confiabilidad, que sería otra cosa. Eso sí nos va a decir si el instrumento es capaz de dar alguna respuesta, alguna tendencia. Y de ello dependerá si lo aplicamos o no. Ahora bien, si ese instrumento está mal diseñado, está mal elaborado, no es confiable, tampoco será confiable en el resultado, y todo lo que se haga no es confiable. Por eso hay que validarlo, a ver si esas preguntas están bien planteadas. Esto podría ser otro tema, todo vamos adelante. Los proyectos factibles, bien, lo dice Palela y Martin, son modelos operativos y también tiene que ver con formulación de lineamientos políticas, proyectos de ley. Bueno, ya el proyecto de ley ya tiene otra connotación. Están los proyectos especiales, algo más bien concreto, producto.
Seguimos con Parelli Martin, pero ya hablé un poco de estas cosas, y dése cuenta que él sigue dando vibrando, porque le cambió documental, ahí fui yo. Y cuando usted ve los documentales, lo que presenta son nivel histórico. Y eso hay que revisarlo, ¿no? Tampoco pierdan eso. Nos vamos con Hernández 15. Yo pensaba salir como a las 3, pero bueno, me quiero empezar un poco aquí. Hernández Sampieri de Mendoza. Aquí Hernández Sampieri se separa de Fernández y Batista. Recuerda que siempre Fernández y Batista, y ahora como me mandaron coloca aquí te nombra solamente a Hernández. Pero otro elemento que es importante tenerlo presente, y a veces lo obviamos, cuando un autor representa para su identificación en guión, eso significa que hay que colocarlo completo. Porque si a mí Hernández Cipriani Mendoza no coloca ese guión Sampieri, Hernández guión Sampieri, yo puedo colocarlo con Hernández. Pero el autor le está haciendo un llamado que le coloque también Sampieri, que no se olvide de Sampieri. Ese es como el apellido a veces nuestro, que a veces necesitamos el de papá y el de mamá, ¿no? ¿Cómo se llama usted de Ortega? No es nada, no, sí, Ortega Pérez. Pero el Pérez está presente y tiene un significado. Entonces, bueno, cuando usted consigue esa cosa, todo tiene un significado. Él habla de diseño y habla de la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa, Hernández Sampieri y Mendoza. Dese cuenta que también podría colocar a resaltar correlacional. Aquí hay un error conceptual. Porque eso simplemente, como le decía, primero obedece al descriptivo. O sea que lo que relacional aquí no debería estar por separado. Debería entrar entre los descriptivos. En otra palabra, ni citarlo. Como aparece en otros referentes. Ni citarlo, ya sabemos que está allí. Ese lo presenta por separado. Incluso yo en otra oportunidad lo había llamado investigación relacional, donde usted hace correlaciones. Pero cuando uno empieza a examinar, bueno, cuál es la profundidad de ese diseño, wow, es que lo ve como muy superficial para considerarlo como un diseño. Entonces, bueno, ténganlo pendiente, cuando estén aquí, tengan eso pendiente. Entonces uno, digamos, lo más saludable, el buscador autor, más, como dice, más consolidado en materia de metodología. Y ahí lo que se hace es una explicación de lo que son ese tipo de diseños, no se escapan de lo otro, ¿verdad? Y sí, voy a hacer referencia al tipo, ¿no? Porque hay investigadores y vemos que otros autores ya como que lo han apartado, ¿no? Una manera como muy elegante, pero superficial, que tiene profundidad, pero lo presentan de tal manera de que, oye, como que hace falta pisar sobre tierra, es clasificar la investigación como básica, o pura, o investigación aplicada. La aplicada es que nos va a dar algo, una solución práctica del problema. Característico de este tipo de investigación es la investigación de acción. ¿Ya? Pero la investigación puro básica, si vamos a la creación de teorías, modelos epistémicos, y ya tiene otro nivel, pero hablar de esos términos, una investigación, la investigación es tipo básica. Bueno, de aquella parte básica, ¿no? Sí, pero resulta de que es tan amplio que no me dice nada. Es tan amplio que no me dice nada. Entonces preferimos a veces no profundice. La ruta cuantitativa, bueno, hablando de las experimentales, aquí no se sale de lo que hemos ya hablado con anterioridad. No experimentales, es bueno aclarar esto también. Cuando se habla de investigación no experimental, es la investigación de campo. Se puede llamar la investigación de campo o investigación no experimental. Ahí no tiene problema. Depende, por supuesto, del autor que usted esté considerando y lo tenga de referente. Pero ahí no hay problema, porque a veces, oye, mi investigación no experimental, y la tuya de campo, ¿qué estás haciendo tú? Resulta que estamos haciendo lo mismo. Exactamente, estamos haciendo lo mismo. Y se acabó. Aquí, Hernández, seguimos con Hernández. Entonces, Hernández sigue destaca un elemento asociado a la ruta cualitativa.
Entonces se cuenta que incluso lo tomé de allí, textual de Hernández San Pedro y Mendoza, donde dice que no existe un esquema predeterminado de acción, pero cuando uno lee, digamos, en lo que aparece en color azul, uno pudiera especular que se trata, desde el punto de vista de la liberación del diseño, que se trata de una liberación de campo. Eso puede llevar a un error fatal. Entonces usted diga, oye, ¿lo documental dónde queda? Bueno, sí es verdad. Sí es verdad. Entonces, claro, hay que tener cuidado, pero sí, le comentaba en un comienzo, que cuando somos investigadores nobles, necesitamos acompañamiento. Necesitamos acompañamiento. También cuando leemos Hernández San Pedro y Mendoza, yo pienso que allí, no sé qué pasó allí, pero él me habla como diseños, métodos de investigación, digamos, que tiene que ver un poco con la epistemología y el enfoque cualitativo. Y entonces menciona como diseño la teoría fundamental, por ejemplo. La etnografía. ¡Wow! Cuando el que esté comenzando en esta cosa se encuentra con eso y sale corriendo. Ya, yo no me digo, es verdad que no sé ni de qué le están hablando. Pero si habla de métodos, pero cuando hace referencia a métodos, me lleva a unos diseños que realmente no son diseños. Porque si me dice que estos son los diseños, entonces ¿qué es lo anterior? ¿Qué es lo anterior cuando él dice que no experimental? Entonces, hay que cuidarse también con los autores. Más que todo a nivel doctoral, o con nuestros colegas, con nuestros investigadores, a ese nivel, porque podemos confundirnos con esas cosas. Y por eso es que le pongo ahí, esto, cuidado con eso. No son modelos de misterio. Incluso la misma, ya que le he gustado, bueno, son modelos de misterio, yo creo que no hace mucho darle fundamento. Bueno, volvemos a Gustavo acá, ¿no? Él dice que las decisiones tienen pero el diseño tiene que ver con las decisiones. Decisiones estratégicas para que se asumen, o sea, que asume el investigador, para optimizar la recolección de datos. Se cuenta que el elemento esencial tiene que ver con la recogida de datos y en función de eso se plantea el diseño. En función de eso se plantea el diseño. Y entonces, según ese diseño, entonces hay digamos, aquello que podemos llamar fuentes de información y contexto, la temporalidad, y hay una serie de digamos, como subclasificaciones de lo que es el diseño. Por ejemplo, cuando habla del diseño según la fuente de información y contexto, dése cuenta el que aparece el primero, diseño de campo. O sea, que hay más cosas que lo que realmente vemos en los autores. Diseño de laboratorio, diseño documental, ¿no? Incluso abarca, digamos, lo que tiene que ver con la virtualidad, diseños virtuales. Incluso en el ámbito etnográfico ya se habla desde hace rato, etnografía, o sea, etnografía pero en el ámbito virtual. Igual que en materia de liderazgo. Ya, yo me recuerdo una oportunidad, yo estoy trabajando con el liderazgo 2.0, bueno, y ahorita supero eso, pero ese liderazgo que de repente uno pudiera tener los influencers, por ejemplo. Ellos tienen un liderazgo. ¿Por qué? Porque el concepto de liderazgo se da precisamente el número de seguidores. No es subordinado, porque a veces la gente confunde subordinado con seguidores y son, digamos, figuras distintas. En una obra de clase nos dicen que todos los docentes son líderes. Eso es falso. De toda falsedad, dirían los abogados. Mi amigo Iván está por allí. Porque cuando sale en la aula de clase, entonces ni siquiera lo buscan, se le esconden. Y si es carnaval, le tiran hasta cosas en sí. Entonces, pero cuando un liderazgo lo sigue, está convencido de que lo que representa la figura de ese líder está en consenso, lo que él considera de lo que debe ser un líder. Entonces dice, no, todo docente es líder, eso no es verdad. Y si hablamos de liderazgo, bueno, vamos a encontrar esa figura o ese modelo democrático al autoritario. Pero dentro de esa, digamos, de esos extremos, conseguimos cualquier tipo de liderazgo, hasta el coaching, un liderazgo, tipo de liderazgo. Bueno, en la temporalidad, entonces sí ya tiene que ver con lo que hemos conversado aquí, con la
gravitacionales en momentos de tipo determinado, con lo longitudinal, aunque Gustavo habla del diseño evolutivo porque él dice que también se puede hablar en términos de una situación retrospectiva. Por eso es que le agrega algo diferente. Voy a hablar de longitudinal, entonces habla de evolutivo. Bueno, hay otros según la cantidad de eventos del estudio, univariable, multivariable, multivariantes también lo llaman, que todo tiene que ver con estudios cuantitativos, la intervención del investigador, se trata como fuente, marcos del diseño. Entonces te habla de diseño experimental, diseño cuasi experimental, diseño no experimental o esofágico. O sea, después de hecho, ya hay información conocida, pero que se busca describir ahí. Y seguimos con Gustavo. Cuando encontramos los tipos de investigación en Gustavo, entonces por lo menos no, ella cita 10 y todos por supuesto se recogen, o lo que vimos con anterioridad se recogen en este panorama, en esta visión panorámica que nos presenta Gustavo. Entonces habla de investigación exploratoria, descriptiva, analítica, y una oportunidad tuve fue oportuno participar en un jurado de esta naturaleza, y la persona lo que estaba buscando era explicar o emitir al estilo de Platón un concepto. Hizo todo, y cuando yo me una pero bastante. Entonces cuando el producto fue un concepto, pero ¿qué pasó por ahí? Que se paseó por todos los autores, de autores reconocidos, autoridades en la materia sobre el constructo que estaba investigando, y después empezó a articular. Y cuando concretó precisamente fue un solo concepto, pero bien interesante. Bien interesante. Y a veces uno aprende como jurado. Eso no es verdad que el jurado se sabe todo, no, eso no es cierto. A veces uno aprende de aquí. Una oportunidad yo hablaba con el doctor Becerra, el tipo y yo le decía que quería hacer, digamos, un trabajo sobre un tesauro en materia de, digamos, de defensa de tesis o presentación de tesis. Porque la defensa como que suena feo, ¿verdad? A veces, uy, no, como que me digo, bueno, ¿cómo me defienden? Bueno, ¿qué puede ser rey? ¿Qué ha pasado? Ha pasado. A veces los tesistas saben más que los que están sentados aquí. Me recuerdo el caso del doctor L. Queda, que bueno, los jurados le cayeron encima a la tesista y se trabaja en el ámbito de los multivariantes. Y después el especialista que sabía ahí de la estadística era el doctor L. Queda. Él venía de Harvard, se vino para Venezuela, eventualidad. Y le preguntó, bueno, doctor, su palabra. ¿Sabes qué es lo que le dijo a él? Bueno, la que tiene aquí razón es ella. Merece un poco de jurado. Bueno, más nunca lo invitaban. Llegamos a invitaciones y el odio hacia el doctor queda. Y bueno, eso sucede. Entonces, bueno, Gustavo presenta una serie de investigaciones que cada quien tiene que ver con, digamos, con el alcance del conocimiento. Y de ese cuenta, algo que yo le explicaba, la investigación explicativa aparece muy diferente de esta explicación confirmatoria. La confirmatoria, voy a leer ahí y con esto cierro. Busca verificar o refutar hipótesis. Ahora leemos la investigación explicativa. ¿Qué tal? Ya se perdió. Aquí está. Busca identificar las causas de un evento de estudio, situación problemática. Su objetivo es encontrar las razones por las que causan, digamos, por las cuales ocurre ese fenómeno. Y esto es aplicable a lo cualitativo. Entonces vemos de que todavía nos falta que avanzar en este tipo de cosas. Ese es como yo decía, es como una boca, que a veces no se mete y después encuentra otra puerta y dice, wow, hay más cosas que revisar. Y cierro con Descartes y bueno, dos cosas contribuyen a avanzar. Ese haga la metacondición con respecto a la investigación, ir más deprisa que nosotros. Yo tengo que entregar esa tesis mañana, el proyecto, ¿verdad? Y a veces, wow, se nos escapan muchas cosas. Y nos dice, bueno, puedes hacer eso o irte por el buen camino.
quizá más lento, pero más seguro. Y el camino es el que nos enseña la mejor forma de llegar y nos enriquece mientras lo estamos usando. O sea, uno aprende a investigar es investigar. Buenas tardes.